Una niña corre y juega en el frío alcázar de los Austrias en el corazón de Madrid. Estamos inmersos en la segunda mitad del siglo XVI, cuando el Imperio Español vivió su auge y su mayor esplendor. El rey prudente Felipe II sonríe al ver a esa niña jugar y se acerca a cogerle de la manita y acompañarla hasta su aya, María Enríquez de Toledo, duquesa de Alba. Es la alegría de su vida junto a su hermana. Ambas son el motor del corazón del monarca. Se dice en la corte, por todo aquel que comprueba el día a día en palacio, ya sea criado o noble, que incluso ella es el ojito derecho de su padre y su favorita. Pero la obligatoriedad de la época de dar un heredero varón al rey más poderoso del mundo le empujan a casarse de nuevo, aunque el amor y confianza que deposita en su hija mayor no desaparece nunca. Y ella le devuelve todo esto siendo su constante apoyo, consejo y compañía para el resto de su vida. Isabel Clara Eugenia de Austria nos espera para contarnos su extraordinaria vida. Nacida un caluroso 12 de agosto de 1566 en Balsaín, Segovia, Isabel Clara Eugenia es la hija mayor del rey Felipe II y la reina, hija a su vez del rey de Francia, Enrique II, Isabel de Valois. El propio embajador de Francia en la corte española redacta lo siguiente a la abuela materna de la niña. Felipe se portó muy bien, como el mejor y más cariñoso marido que pudiera desear, puesto que en la noche del parto estuvo cogiéndole todo el tiempo la mano y dándole valor lo mejor que podía y sabía. Fue bautizada por Juan Bautista Castellnou, nuncio apostólico, después Papa Urbano VII, y fue su padrino su tío don Juan de Austria. Sus tres nombres se debían, tal y como dejó constancia el historiador y biógrafo padre Agustino Fray Enríquez Flórez en el siglo XVIII, el primero por su madre, Isabel de Valois, el segundo por el día de su nacimiento, al siguiente del de la gran santa Clara de Asís, y el tercero por devoción a San Eugenio, cuyo cuerpo había pedido el rey que fuera trasladado el año antes de nacer nuestra protagonista desde San Dionisio en París hasta Toledo por su fama de milagroso, con el fin de que la reina concibiera un heredero. El nacimiento de Isabel Clara Eugenia y su hermana Catalina Micaela al año siguiente, en 1567, llenan de alegría al matrimonio real que, a pesar de la diferencia de edad de 20 años y su naturaleza, como todos los mismos de este tipo, acordado por conveniencias políticas, es realmente feliz. Y las crónicas de los embajadores de la época nos narran que se crearon lazos de profundo afecto y estrecha convivencia, al punto de nacer amor genuino entre los monarcas. La propia Isabel de Valois, o Isabel de la Paz, como cariñosamente la nombraba el pueblo español, en cartas escritas a su madre se proclamó afortunada de haberse casado con un príncipe tan encantador, de tal forma que decía literalmente: «Este lugar me parecía uno de los más aburridos del mundo, pero os aseguro, señora, que tengo un marido tan bueno y soy tan feliz que aun cuando fuese 100 veces más aburrido, yo no me aburriría nada». Isabel de Valois trajo el Renacimiento europeo de pleno a la corte española, por su gusto por las artes como la pintura, la música y la poesía. Pero no solo eso, fue la única de las 4 esposas de Felipe II que aconsejó y participó activamente en sus decisiones, así como fue enviada con labores diplomáticas a Francia, en las cuales la reina defendió con gran pasión los intereses españoles, tanto que su propia madre le llegó a decir en alguna ocasión: «Muy española venís». La corte española en aquel momento fue instalada definitivamente en el Alcázar de Madrid por expreso deseo del rey Felipe, entre otras razones de peso, después de que la reina Isabel expresara su desagrado por el antiguo Alcázar de Toledo, donde vivieron 6 meses. Aparte de complacer los deseos de su esposa, pesaron en la decisión real la buena situación geográfica de la ciudad de Madrid respecto al resto de España y su buen abastecimiento de agua. La salud de Isabel, que había sido delicada hasta entonces, mejoró de manera notable con el cambio de ciudad. Aquel matrimonio finalizó de forma abrupta por el fallecimiento de la reina Isabel en 1568, durante el parto de su tercera hija, la cual nació de forma prematura y vivió algo más de 1 hora. Esto trae a su majestad una profunda melancolía de la que se dice nunca terminó de recuperarse.
Su hija Isabel Clara Eugenia, cuenta con 2 años entonces. Al año siguiente, la infanta Isabel, con apenas 3 años, era descrita por el secretario de Su Majestad, Gabriel de Zayas, como la más graciosa criatura que ha nacido en España y tiene ya más autoridad que su padre en todo lo que hace. Con la llegada de la nueva reina, Ana de Austria, en 1570, su aya pasa a ser María Chacón, marquesa de Sandoval. Su educación, sin embargo, iniciada a una edad temprana, estuvo, como la de sus hermanos, supervisada directamente por el rey, quien se preocupaba tanto de su bienestar físico como de su aprendizaje, pues le aconsejaba que madrugara e hiciera ejercicio y la corregía incluso los errores gramaticales que observaba en su correspondencia. Estudió gramática a través de un novedoso sistema didáctico elaborado por Pedro de Guevara, donde el juego tenía un gran protagonismo, y desde niña sintió una enorme inclinación que no abandonaría por la escritura y la lectura. Hablaba fluidamente el francés y el latín, así como dominaba la música, ya que aprendió a tocar el laúd. Otras aficiones de las que era apasionada fueron la caza y el coleccionismo de obras de arte y de objetos curiosos, incentivado por su padre, Felipe II, y por las representaciones teatrales, desarrollándose en su entorno por expreso deseo del monarca una academia o liceo a cuyas reuniones asistían las principales damas de la nobleza y poetas como Luis Gálvez de Montalvo. La precaria salud y muerte prematura de sus hermanos menores varones la convertían automáticamente en la posible heredera al trono, lo que explica su presencia en medallas conmemorativas de la época al lado del rey y del príncipe Felipe, futuro Felipe III. Por este motivo, su padre la mantuvo a su lado hasta el último momento sin pensar seriamente en casarla. Su presencia en la corte adquirirá cada vez mayor importancia, sobre todo tras el fallecimiento en 1580 de la reina Ana de Austria, cuarta y última esposa de Felipe II, ya que se hacía indispensable para la educación de sus hermanos menores, pero también para desempeñar tareas de representación real, al menos durante la estancia del monarca en Portugal. Partícipe de las confidencias y de las alegrías de Felipe II, como en 1585, cuando el monarca irrumpió en plena noche en su cámara para comunicarle la noticia de la capitulación de Amberes a las tropas de Alejandro de Farnesio, de la que os hablé en el anterior capítulo. En los últimos años del reinado de su padre le asesorará en la toma de decisiones y será su abnegada acompañante, ocupando, cuando estaban en San Lorenzo del Escorial, los aposentos llamados de la reina, situados sobre el altar mayor en el lado del Evangelio, que hoy se pueden visitar junto con los de su querido padre si te acercas a este maravilloso lugar cercano a Madrid. El 2 de agosto de 1589 falleció asesinado el rey Enrique III de Francia sin herederos y Felipe II realizó entonces toda una serie de gestiones políticas y militares con el fin de reclamar la corona de Francia para su hija Isabel Clara Eugenia, ya que era nieta por parte de su madre de su predecesor, Enrique II de Francia, y por tanto sobrina del pretendiente Enrique IV, el cual se consideraba un hereje al abandonar la fe católica para convertirse al protestantismo. Se dice que las gestiones de Felipe II provocaron el efecto contrario en Francia, ya que los católicos y protestantes franceses se aliaron y unieron en contra de un soberano extranjero, facilitando la ascensión al trono de Enrique IV y el fin de las guerras de religión en Francia. Ese mismo año, Isabel Clara Eugenia, con 32 años, recibe como herencia y dote por su próximo matrimonio con su primo hermano, el archiduque Alberto de Austria y nieto de Carlos I de España, los Países Bajos españoles, el franco condado de Borgoña y el de Charolais, quedando ambos como soberanos de dichos territorios. Felipe II trató así de resolver el problema generado por la insurrección de los Países Bajos que dio lugar a la Guerra de los 80 años, mediante el establecimiento de una rama autóctona de los Habsburgo. Poco después, el 13 de septiembre de 1598, fallece su querido padre, el emperador Felipe II, en Madrid. Los siguientes años de gobierno en los Países Bajos no fueron fáciles para Isabel, pero el conocimiento de los asuntos políticos que adquirió en vida de su padre contribuyó a superar los graves problemas a los que debió enfrentarse en estos años, interviniendo activamente en las decisiones adoptadas por su esposo, el archiduque, que también contaba con gran experiencia en estos asuntos, al haber sido antes de su matrimonio con su prima virrey en Portugal.
El matrimonio entre Isabel y Alberto dio varios hijos que no llegaron a la edad adulta, y después del fallecimiento de Alberto de Austria en 1621, la titularidad de los Países Bajos volvió a la corona española. Es entonces cuando Isabel Clara Eugenia se mantuvo en el cargo de gobernadora, a pesar de que desde la corte española ya se pensaba en su sustitución por un sobrino nieto suyo, hijo de Felipe IV, y sin la experiencia debida para tal cargo. Tal es así que en 1632 un informe oficial desaconseja al monarca español su cese como gobernadora, entre otras razones esgrimidas, por no querer la señora infanta soltar las riendas de aquel gobierno como legítima y dote suya. Isabel Clara Eugenia contaba, entre otras cualidades, con un gran conocimiento del arte de la guerra y de los asedios que causó la admiración del embajador de Francia, del rey de Francia Luis XIII en Bruselas, y fue en estos años como gobernadora cuando tuvo lugar la famosa toma de Breda en 1625 que tan maravillosamente reflejó Diego de Velázquez en uno de sus cuadros, conocido como el cuadro de las lanzas. Nuestra protagonista fallece en Bruselas el 1 de diciembre de 1633, siendo sepultada en la iglesia de San Miguel de la misma ciudad, y con ella concluía una larga vida consagrada desde su nacimiento al servicio de la monarquía española. Desde 2001 historias he querido traerte la vida de uno de mis personajes históricos favoritos por antonomasia. Os hablaré ahora de otra mujer, gran amiga íntima de la madre de nuestra infanta española, Isabel Clara Eugenia, ya que ambas, tanto Isabel de Valois como María, se criaron juntas en la corte francesa del siglo XVI. Una mujer nacida princesa y a los 6 días de nacer convertida en reina coronada de Escocia. Se dice que desde España se pensó en ella como posible esposa para don Juan de Austria y que Felipe II tomó la decisión definitiva de conquistar Inglaterra con la armada después de su precipitado final. Católica devota, su vida hace pocos años ha sido traída a la actualidad gracias a una fantástica película con su nombre como título. María, reina de Escocia, que nos reclama un sitio en 2001 historias, y desde aquí se lo vamos a dar porque su vida no dejó indiferente a nadie, entonces y ahora. María nace el 8 de diciembre de 1542 en el palacio de Linlithgow, en Escocia. Era hija del rey escocés Jacobo V y de María Guisa, noble de alta alcurnia francesa, muy ligada a la monarquía y ampliamente comprometida con el catolicismo, el cual se vio amenazado en Europa por el auge del protestantismo. Antes del matrimonio de María Guisa con el rey escocés Jacobo V de Estuardo, esta había rechazado una propuesta del rey inglés precisamente por este tema. Y la Casa Real escocesa buscaba entre sus aliados católicos más poderosos, España y Francia, acuerdos para intentar minimizar el poder de su vecina y protestante Inglaterra. Por parte de su padre tenía también ascendencia inglesa, ya que su abuela paterna estaba emparentada de forma cercana con la casa reinante inglesa de los Tudor. Es proclamada, como os decía, reina de Escocia a los 6 días de nacer, el 14 de diciembre de 1542, por la prematura muerte de su padre, y es entonces cuando se establece un periodo de regencia hasta que María fuera adulta. En aquella época había una división evidente en Escocia entre los partidarios de los protestantes ingleses y los católicos franceses, lo que devino en roces con las personas que debían ser nombradas regentes mientras María fuera una niña. Finalmente, y tras muchas negociaciones de unos y otros, se acordó para María un matrimonio con Eduardo, el hijo mayor de Enrique VIII de Inglaterra, a la edad de 10 años, con el fin de unificar ambos territorios de la isla británica en el llamado Tratado de Greenwich, pero este acuerdo no llegó a corroborarse en el Parlamento escocés debido a estas diferencias que os mencionaba antes entre facciones católicas y protestantes. Es en este momento cuando Inglaterra lanza su ofensiva militar contra Escocia a lo largo de varios periodos, y después de varias batallas entre escoceses apoyados por Francia contra los ingleses, el Parlamento escocés en agosto de 1548 resolvió oficialmente que la niña reina María Estuardo fuera enviada a Francia para pasar los siguientes 13 años en la corte de los Valois y ser criada con su futuro esposo, el delfín Francisco, hijo de Enrique II de Francia,
suegro años después de Felipe II. María, de 5 años, salió finalmente de Dumbarton, en Escocia, en una flota de barcos enviada por el rey francés, comandada por Nicolas Durand de Villegagnon, hacia Francia el 7 de agosto de 1548, llegando unos días después a la localidad de Saint-Paul-de-León, en la Bretaña gala. Llevó consigo un gran séquito de caballeros escoceses, así como condes, lores y obispos. También viajaron con ella 4 niñas de la nobleza de su edad y también llamadas María, igual que ella. María, que en edades muy tempranas se la tenía como una niña débil o enfermiza, en realidad no fue tal cosa, y las fuentes históricas de la época la describen como una niña vivaz, hermosa, dotada de un carácter amable e inteligente. Su belleza era alabada por muchos de sus contemporáneos y su complexión física tenía el porte solemne que se esperaba de una reina. Con una talla alta para los estándares del siglo XVI, alcanzó una altura adulta cercana al 1,80 m. Recibió la mejor educación posible. Aprendió a tocar el laúd, se cultivó en prosa, poesía, equitación, cetrería y costura. Se educó en francés, italiano, latín, español y griego, aparte de hablar su nativo escocés. Su futura cuñada, Isabel de Valois, futura reina de España con Felipe II, fue su amiga íntima con la que se crió como una hermana y de quien guardaría gratos recuerdos el resto de su vida, según sus propias palabras. Su abuela materna, Antonieta de Borbón-Vendôme, tuvo una importante influencia en su infancia y fue una de sus principales asesoras. El 4 de abril de 1558, María firmó un acuerdo secreto en el que legaba a Escocia y su reclamación a la corona de Inglaterra a la corona francesa si ella moría sin descendencia. 20 días más tarde, con 16 años, se casó en la Catedral de Notre Dame en París con el delfín de Francia Francisco II, quien además fue proclamado rey de Escocia. En noviembre de ese mismo año fallece sin descendencia María I, reina de Inglaterra y esposa entonces del rey español Felipe II. María de Estuardo era aspirante también a la corona inglesa, puesto que su abuela era, como os dije antes, hermana del padre de la recién fallecida reina María, junto con su prima Isabel I. Esto fue motivo de fricción entre ambas mujeres, María e Isabel, el resto de su vida. Al año siguiente del matrimonio de María con Francisco II se convierten en reyes de Francia. El 11 de junio del año siguiente fallece la madre de María y las relaciones entre Francia y Escocia entran en crisis debido al Tratado de Edimburgo, firmado por representantes de María el 6 de julio de 1560, en las que Francia e Inglaterra se comprometieron a retirar sus tropas en Escocia, mientras que el rey francés se veía obligado a reconocer el derecho de Isabel I a gobernar Inglaterra debido a la delicada situación política y religiosa que se vivía en Francia y que no daba margen a otra situación, pero Francisco II y María se negaron a ratificar oficialmente el tratado. En diciembre de ese mismo año fallece Francisco II por una infección grave de oído y María, después de pasar una breve temporada con sus tíos en Francia, es enviada de nuevo a Escocia. Parte hacia su tierra natal 9 meses después, llegando a Escocia el 19 de agosto de 1561. En su ausencia y en mitad de una tumultuosa política, el Parlamento escocés, sin el consentimiento real, había ratificado la modificación de la religión estatal, que pasó de católica a protestante. La reina se negó a respaldar las leyes aprobadas por el Parlamento escocés. Después de vivir desde los 5 años fuera de su país, tenía poca o nula experiencia con esta compleja situación y tampoco contaba con el apoyo de su prima Isabel I, así como tampoco contaba con el apoyo de sus súbditos, los cuales desconfiaban de ella al ser una devota católica. Para el bando católico fue llamativo que la reina permitiera la supremacía protestante, manteniendo a su medio hermano por parte de madre, el conde de Moray, como su principal consejero. Su consejo privado lo conformaron 16 hombres, de los cuales solo 4 eran católicos. Es entonces cuando envía a William Maitland como embajador ante la corte inglesa para presentar su caso de presunta heredera de Isabel I al trono inglés. Isabel I rehusó nombrar un posible heredero para evitar conspiraciones contra ella, pero sí le aseguró a Maitland que entre los posibles herederos su prima era su favorita y la que tenía más derechos legítimos que el resto. María entonces se concentra en buscar un matrimonio con la realeza de Europa que le garantizara una alianza política útil.
En este contexto, su prima Isabel I le emplaza a casarse con su propio consejero y favorito, el protestante Robert Dudley, conde de Leicester. Esta sugerencia finalmente no prospera por la oposición de la propia María, así como por el propio convencimiento de la misma por parte del propio Dudley. En febrero de 1565 se reencuentra con un pariente lejano inglés de origen escocés, al que conoció durante el luto de su primer esposo, Enrique Estuardo, Lord Dudley, del que se enamoró perdidamente, y el 29 de julio de ese mismo año se casaron en el Palacio de Holyrood. Después de esto, Dudley mostró sus verdaderas intenciones, hacerse con el trono de Escocia. Para ello, entre otras confabulaciones contra María, Dudley lideró un grupo de nobles que asesinaron al secretario privado de María, el italiano David Riccio, el 9 de marzo de 1566. Los crímenes de Riccio fueron haber sido católico y sospechoso de ser demasiado amigo de la monarca, lo que despertó los celos de Dudley. El italiano fue arrancado de la presencia de la reina y acuchillado 56 veces en una cámara contigua. María entonces estaba en estado de gestación de su hijo, que nació 3 meses después, el 19 de junio de 1566, Jacobo Estuardo, futuro rey de Inglaterra y Escocia. A finales de ese año, otro complot, esta vez contra el marido de la reina, fue llevado a cabo por varios nobles escoceses, liderados por James Hepburn, conde de Bothwell, con el cual las malas lenguas decían que la monarca estaba de acuerdo, de tal forma que en febrero del año siguiente, en 1567, Lord Dudley era asesinado a su regreso a Edimburgo, después de pasar unas semanas en las propiedades de su familia en Glasgow. María, lejos de verse beneficiada por este hecho, se convirtió en la principal sospechosa de causar la muerte de su esposo, según fuentes inglesas, así como Bothwell, el cual fue juzgado y absuelto en abril de este año. Una semana después, Bothwell logró convencer a más de 2 docenas de lores y obispos de firmar el tratado Vínculo de la taberna Ainsley, en el que acordaron apoyar su objetivo de casarse con la reina. A finales de ese mes de abril, María ve por última vez a su hijo de 10 meses, que se hallaba en Stirling, bajo el cuidado de sus ayas. Cuando a su regreso hacia Edimburgo, se unió a las filas de Bothwell hacia el castillo de Durban, donde se casaron y se consumó el matrimonio. Esta es la versión inglesa, aunque todo parece indicar que en realidad la secuestraron, fue obligada a casarse bajo amenazas y posteriormente la consumación del matrimonio se realizó sin su consentimiento. Entre sus súbditos, este hecho fue visto con desagrado y recelo. Los católicos consideraron ilícito el matrimonio, ya que no reconocían el divorcio de Bothwell ni la validez de la ceremonia protestante. Tanto los protestantes como los católicos se sorprendieron de que la reina se casara con el presunto asesino de su esposo. 26 pares de escoceses conocidos como los Lores Confederados se sublevaron contra ella y Bothwell y organizaron un ejército para destronarlos. Antes de que hubiera un derramamiento de sangre, María accedió a entregarse a los lores con la condición de que la restituyeran en el trono y dejaran ir a su esposo, el cual recibió un salvoconducto a través de la campiña y huyó a Dinamarca, donde posteriormente fue encarcelado y falleció años después. Los lores escoltaron a María a Edimburgo, donde multitudes de espectadores la abuchearon como una adúltera y asesina. Fue entonces cuando estos mismos lores rompieron la promesa hecha a María y la encerraron en el castillo de Loch Leven. El 24 de julio se vio obligada a abdicar en favor de su hijo de 1 año de edad, quien ascendió al trono con el nombre de Jacobo VI, siendo nombrado como regente el protestante y medio hermano de María, conde de Moray. El 2 de mayo de 1568, María escapó del castillo de Loch Leven y huyó hacia Inglaterra, donde pensaba buscar refugio basándose en una carta de su tía que le prometía ayuda. Pero lejos de esto, Isabel I ordenó una investigación sobre la conducta de los lores confederados y si ella era culpable del asesinato de Dudley. María fue entonces encerrada durante la investigación en el castillo de Bolton, lejos de la frontera con Escocia. María se opuso a ser juzgada por cualquier tribunal, invocando su condición de reina consagrada piadosamente, y porque el encargado de presentar la acusación era su medio hermano, el conde de Moray, regente de Escocia durante la minoría de Jacobo, cuyo principal motivo
era mantenerla fuera del país y a sus seguidores bajo control. María no podía reunirse con estos últimos ni hablar en su defensa ante el tribunal. Como evidencia en su contra, Morey presentó las denominadas cartas del cofre, 8 misivas sin firma, supuestamente propiedad de María, dirigidas a Bothwell, 2 certificados de matrimonio y 1 o varios sonetos amorosos, que según Morey se encontraron en un cofre de plata con la insignia del primer marido de María, el rey Francisco II de Francia. La acusada negó haberlas escrito y sostuvo que, como su letra no era difícil de reproducir, eran falsificaciones. Los documentos resultaban cruciales para las acusaciones, para los acusadores, porque demostrarían su complicidad en el asesinato de Darnley. La veracidad de las cartas ha causado controversia entre los historiadores de varias épocas, para quienes ha sido imposible verificarlas, ya que los originales, escritos en francés, probablemente fueron destruidos en 1584 por su hijo Jacobo VI, mientras que las copias en francés o traducidas al inglés que aún se conservan no conforman un bloque completo y coherente. Lo cierto es que en nuestra época un grupo de historiadores y lingüistas examinaron estas cartas y concluyeron que probablemente los documentos eran falsificaciones, ya que los textos son inconexos y que el lenguaje y la gramática francesa empleados en los sonetos son demasiado rudimentarios para alguien con la educación que tuvo ella. María fue presionada a abdicar y estuvo cautiva durante casi un año en Escocia. Isabel I concluyó la investigación con un veredicto que no probaba nada ni contra los lores confederados ni contra su pariente. Al final el conde de Moray regresó a Escocia como regente, mientras la detenida permaneció bajo custodia en Inglaterra de forma definitiva. Isabel I la consideraba una amenaza seria por su reclamo dinástico a la corona inglesa y de ahí que la confinó en varias propiedades como el castillo de Sheffield o Chatsworth House, entre otros. Se dice que contaba con su propio personal doméstico y vivía con las comodidades de una aristócrata, pero solo se le permitía bajar al exterior bajo fuerte vigilancia. Gran parte de su tiempo lo dedicó a bordar. Después de varios años en esta situación, en 1585 surgió otra confabulación más por parte de los partidarios de Isabel I, liderados por Francis Walsingham, el líder de los espías de Isabel I, y los nobles ingleses contra María, ya que consideraban inevitable la ejecución de la monstruosa dragona escocesa, como así la llamaban. Se hizo llamar la conspiración de Babington. Por entonces María estaba confinada en el castillo de Tutbury, bajo la custodia de Amyas Paulet. La idea era empeorar el cautiverio de María para así enfurecer a sus partidarios en Inglaterra, los cuales la verían como una mártir y elaborarían un plan para liberarla y destronar a Isabel I. Este plan surtió efecto y María fue liderada por sus partidarios, pero en su camino hacia la libertad, esta fue presa y sus libertadores atrapados y posteriormente juzgados sumariamente y ejecutados. A los juristas les resultó difícil organizar el proceso, ya que un soberano extranjero no podía ser juzgado en suelo inglés y en tal caso tendría que ser enviado al exilio. Buscaron antecedentes de otros monarcas procesados en un tribunal. Consciente de que irremediablemente sería condenada a muerte, en sus cartas comparó el proceso con pasajes de la Pasión de Cristo. En el juicio protestó porque le negaron la revisión de la evidencia, le quitaron sus documentos y le impidieron el acceso a un abogado, y alegó que al ser una reina ungida extranjera consagrada por Dios, nunca había sido una súbdita inglesa y por tanto no podía ser condenada por traición. Después del primer día de juicio, cansada y afligida, dijo a sus sirvientes que se sentía como Jesús frente a los fariseos que gritaban «Fuera, fuera, crucifícalo». Al final del juicio pronunció ante los jueces: «Mis señores y caballeros, pongo mi caso en manos de Dios». La noche del 7 de febrero de 1587 comunicaron a María su ejecución al día siguiente. Pasó las últimas horas de su vida rezando, repartiendo sus pertenencias entre su círculo cercano y escribiendo su testamento y una carta dirigida al rey de Francia. María es decapitada de forma cruel e Isabel I no cumplió con la última petición de su prima de ser enterrada en Francia, sino que fue embalsamada y su cuerpo fue colocado en un ataúd de plomo protegido hasta su entierro, en una ceremonia protestante en la catedral de Peterborough a finales de 1587. Su cuerpo fue exhumado en 1612 por orden de su hijo Jacobo VI de Escocia para su inhumación definitiva en la abadía de Westminster, donde descansa a diario.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Poco más se puede añadir a dos biografías de mujeres extraordinarias cuyas vidas, ya ves, no estuvieron exentas de capítulos interesantes y sorprendentes. Te mando un saludo y nos oímos en el siguiente capítulo de 2001 historias.